Voy a dar un estudio en dos partes acerca de lo que es el Evangelio. Decía ayer que uno de los pasajes predilectos para la explicación del Evangelio es 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta primera parte del estudio lo he titulado La crucifixión de Cristo. Es muy importante en el Evangelio entender, hermanos, la profundidad del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué era necesario de que Cristo venga? ¿Por qué tenía que sufrir de la manera que sufrió? ¿Por qué Dios entregó a su único Hijo? Bueno, nosotros tenemos que entender que todo empezó en Génesis capítulo 2, versículo 17, cuando Dios creó al hombre. Bueno, en Génesis 1:28 le dice al hombre para qué lo había creado. Y en Génesis 1:28 los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar y las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios había creado al hombre para tener un estatus sobre la creación, no sobre él. Por eso dice sojuzgar, no tenía un dominio. Dios tiene el dominio de todo, pero el hombre estaba encargado de esto. Él tenía una subordinación respecto a Dios, pero lo había creado para estar sobre la creación. En Génesis capítulo 2, versículo 17, cuando Dios da una orden, desde el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios había puesto una cláusula y había dicho: todo esto te lo doy, estás aquí en la cima de la creación, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces tenemos la orden de Dios, ahí viene la justicia de Dios. La paga del pecado, según Romanos 6:23, es muerte. Muerte en un sentido bíblico es separación. Separación, ¿no? Cuando uno muere físicamente, ¿qué se separa? El cuerpo físico del espíritu. En el caso de la muerte espiritual, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué se separó? Dios y el hombre ya no podían estar más juntos. Ciertamente morirás. Cuando el hombre peca, y usted en Génesis capítulo 3, viene la serpiente, habla con Eva, dice, y ahí viene la primera pregunta, ¿no? Satanás, está registrada la pregunta de Satanás: ¿con qué Dios os ha dicho? Mire, con una sola pregunta, Satanás desarma todo el sistema de creencias. Lo que Dios les había dado está sobre todo, lo que Dios les había ordenado: de todo árbol del huerto podrás comer, solamente esto no hagas. Pero viene Satanás y les dice: ¿con qué Dios les ha dicho? Y esa pregunta, hermanos, esa pregunta, solamente esa pregunta, hizo tambalear todo el sistema de creencias que tenían hasta ese momento. Y todo se vino abajo. Es como decirle: así que Dios les ha dicho. ¿Y quién pues es Dios para decirles? Y Satanás se introdujo. ¿Y qué dice? Si ustedes comen del árbol. Mire, Génesis 3, vámonos a Génesis 3. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Versículo 5. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Interesante, porque Satanás les dijo: no moriréis. Usted conoce la historia. Eva comió del fruto porque Eva vio que el árbol era agradable, codiciable para alcanzar la sabiduría, y comió del fruto, y también le dio a su esposo. ¿Qué es lo interesante? Físicamente, ese momento no murieron, pero ya había una muerte espiritual. Desde ese momento que comieron el fruto, el hombre y Dios ya no podían estar juntos. Ya no podía Adán y Dios convivir de la manera que lo hacían antes de comer del fruto, porque había una separación, había muerte. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que como Dios ordenó y dijo: el día que de él comeres, ciertamente morirás. Ahí viene una tragedia, hermanos.
desde ese capítulo hasta hoy en día. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? En esta separación, lo primero que vieron Adán y Eva es que estaban desnudos y empezaron a cubrirse con hojas de higuera. No, se cubrieron con hojas por todas partes, porque el pecado trae vergüenza. El pecado trae vergüenza. Ninguna persona va a estar pecando y estar feliz como si nada. Es como si una chica quedara embarazada y llega a su casa y dice: mamá, ¿te cuenta que quedé embarazada? No, pues su mamá la va a agarrar y la va a tratar muy feo. ¿Por qué? Porque nadie que esté pecando va a hacerlo a la luz del día. Aunque hoy en día sí tenemos, hermanos, el pecado ha llegado a tal nivel que la gente está matando a plena luz del día, está robando, hay violaciones. O sea, el pecado está descontrolado en este mundo. Desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó, se separó. Ahora, esta separación, mire, la primera consecuencia que yo puedo ver del pecado del hombre en Génesis capítulo 3, versículo 8, acompáñenme, Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová. Mire, qué interesante, porque antes de que comieran del fruto no se menciona que hayan oído la voz de Jehová, sino que estaban en el mismo lugar con Dios, habitaban con Dios. Pero desde que el hombre pecó, una de las peores consecuencias que tenemos es que el hombre ahora solo oye la voz de Dios. Ya no puede estar en su presencia porque Dios es santo. Entonces Dios, que es santo, no tolera el pecado. El hombre no puede estar en la presencia de Dios con pecado. Por eso oyeron la voz de Dios. Escuchen lo que dice el versículo 8. Oyeron la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Segunda consecuencia del pecado: tener que esconderse. Cuando una persona peca, hermanos, la vergüenza es tal que a veces ni ganas de ir a la iglesia tienen. Muchos hermanos se alejan porque caen en pecado y a veces ya no quieren ni dar la cara, ya no quieren venir, por miedo a la crítica, por miedo a qué le van a decir. Entonces el pecado tiene ese efecto. Hace que agaches la cabeza, hace que te enfríes en tu ministerio, hace que ya no quieras servir. Entonces a uno detecta, uno dice: ¿por qué el hermano está tan serio? ¿Qué estará pasando? Y hasta en su rostro se nota. Hasta en el rostro se nota que algo no está bien con el hermano, porque el pecado conlleva todas esas cosas, hermano. Trae vergüenza. Se escondieron de la presencia de Dios. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pregunta: ¿acaso Dios no sabía dónde estaba el hombre? Dios es omnisciente, Él lo sabe. Pero la pregunta tiene una connotación diferente. Es como decir: ¿te has dado cuenta dónde estás? ¿Se acuerda para qué lo creó al hombre? En Génesis 1:28. Señorea sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los reptiles. Pero ahora, ¿dónde estaba el hombre? Escondido detrás de un árbol. Y Dios le dice: ¿dónde estás? Yo no te he creado para que estés escondido detrás de un árbol, teniendo vergüenza, tapándote con lo que puedas tu pecado, cubriendo tu pecado como tú puedas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Cuál tenía que ser la respuesta? Sí, Señor, pequé, me siento mal, me arrepiento. Pero no lo hizo. ¿Sabe lo que hizo Adán? El hombre respondió: la mujer que me diste. O sea, cargó toda la culpa, se le echó a la mujer. Y entonces Dios, versículo 13, Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, muy buen aprendiz de su esposo, dijo: la serpiente me engañó. Desde Génesis sabemos algo, hermanos. El pecado es algo que la gente no quiere admitir, que le echa la culpa a todo el mundo. No sé si le ha pasado alguna vez con su hijo, con su hija, que a veces se va a aplazar en una materia. Y a veces cuando tú le preguntas: ¿por qué estás aplazado en esta materia? No, es que el profesor, no, es que mis compañeros. Y a veces pasa dentro de la iglesia: hermano, ¿por qué no hiciste? Ay, es que me falló esto, Y a veces ponemos excusas y a veces le echamos la culpa a todo el mundo, en vez de reconocer: perdón, pastor, fallé, llegué tarde. La gente no reconoce. Esto es desde Génesis. Desde Génesis, que la gente cuando peca prefiere echarle la culpa a todo el mundo. Y si hay algún problema en la iglesia, ¿de quién es la culpa? No, del pastor. El pastor no está haciendo bien su trabajo. Entonces la gente anda echando la culpa desde Génesis a todo el mundo. Este pecado, hermanos,
Entró en el mundo, según Romanos 5:12, por un hombre, y por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, ya entendemos, el pecado es tóxico, destruye. En el versículo 17 dice: y al hombre dije, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dije, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y ahí tenemos la consecuencia, hermanos, del pecado. Pero en el plan perfecto de Dios ya había una solución, que Dios ya sabía esto. Nosotros sabemos que el pecado no se podía tapar con hojitas. Dios lo sabe. Para que venga Cristo, Dios ha puesto en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, una referencia de un sacrificio. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la primera muerte registrada? La primera muerte registrada, la primera muerte física registrada en la Biblia, ¿usted qué me diría? ¿Quién murió primero en la Biblia? Abel. Pero mire Génesis 3:21. A ver, Génesis 3:21, ¿qué dice? Antes de que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso, en Génesis 3:21, ¿qué dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. O sea, esas túnicas de pieles eran de animales. Y esos animales no podían estar vivos para colocárselos encima de Adán y Eva. No, pues esos animales tuvieron que haber muerto. Dios tuvo que haber sacrificado esos animales. ¿Para qué? Para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Porque ¿con qué se habían cubierto Adán y Eva? Con hojas, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Así es el pecado. Cuando una persona peca, con cualquier cosa quiere justificarlo. Pero Dios dice, no. El pecado no se cubre con cualquier cosa. Aquí tiene que haber un sacrificio. Alguien inocente que no haya cometido pecado tiene que pagar por el pecado que ustedes cometieron. Y en la primera referencia que tenemos de un sacrificio de alguien que tuvo que pagar con sangre para cubrir fue en Génesis 3:21. Estos animales fueron sacrificados para cubrir con sus pieles el cuerpo de Adán y Eva. Y así durante el Antiguo Testamento, desde ahí nosotros sabemos que Dios exige un sacrificio por el pecado. Mire, una referencia interesante en Levítico capítulo 1, versículos del 1 al 9, usted puede revisar cómo tenía que ser este sacrificio. Si usted revisa Levíticos capítulo 1, versículos del 1 al 9, usted va a entender de que el sacrificio tenía que ser hecho de ganado vacuno, era una ofrenda sin defecto, ponían el animal macho sin defecto, lo ponían en el tabernáculo ahí para ofrecerlo en sacrificio, tenían que poner la mano sobre el animal, eso dice el versículo 4, pondrás tu mano sobre el animal. Allí se hacía algo que era la transferencia del pecado, se pasaban los pecados sobre el animal. Luego tenían que cortar al animal, descuartizarlo completamente, con la sangre rociar todo el altar, y después tenían que lavar las entrañas y quemar todo. Tenían que quemar todo el animal. Eso es lo que Dios pedía. ¿Pecaste? Muy bien, tienes que ofrecer un sacrificio. Un inocente tiene que pagar por esto. Entonces, se ofrecía sacrificio. La sangre de un inocente tenía que cubrir. Luego tenemos en Éxodo, cuando usted revisa Éxodo capítulo 12, cuando usted revisa las 10 plagas, usted llega a la 10ª plaga, y usted recuerda que la 10ª plaga, ¿cuál es? La muerte de los primogénitos, ¿verdad? Entonces Dios envió al ángel de la muerte. Pero ¿qué le dijo a su pueblo? Que tienen que, con la puerta el dintel de su puerta, rociar con sangre. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte no iba a ingresar a la casa donde estaba esa sangre. Ya sabemos que tenía que haber un sacrificio. Todo el Antiguo Testamento está plagado de esto. John MacArthur, en uno de sus libros que se llama El asesinato de Jesús, menciona que para el tiempo de Jesús
Era tal la cantidad de sacrificios que se daban por familia que se tenían que armar como unos canales, hermanos. Desde el lugar donde los sacerdotes sacrificaban, degollaban y entregaban para que se haga el sacrificio, tenían que armar unos canales que conducían hasta el río. Entonces sus sacerdotes tenían que estar matando corderos, así varios corderos por minuto, y la sangre corría por esos canales hasta llegar al río. Y ese río se teñía de sangre por varios días. Se tenía que ofrecer un sacrificio. La cantidad de corderos degollados para el tiempo de Jesús era tan grande. Pero Dios, en su plan perfecto, dijo: voy a enviar a mi Hijo. Va a haber un sacrificio, uno por todos. Hebreos capítulo 10, si usted me acompaña, Hebreos capítulo 10, versículo 12, Hebreos capítulo 10, versículo 12, ¿qué dice? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Sabe qué es lo interesante? Que todo el Antiguo Testamento eran sacrificios, sacrificios, sacrificios. Hasta Juan capítulo 1, versículo 29. El primo de Jesús, Juan el Bautista, está predicando, está bautizando gente en el río Jordán, en Juan capítulo 1, versículo 29, usted puede revisar, y dice Juan 1, 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué dice? Que quita. Qué interesante esta palabra. Porque ya no es como en el Antiguo Testamento, hermanos, que va a cubrir no. Ahora dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo era necesario por la paga de todos nuestros pecados. Pero tenía que ser alguien inocente, alguien sin pecado. Nosotros sabemos, según Hebreos capítulo 4, versículo 15, que no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Jesucristo cumple el requisito, no pecó. Él podía ser el cordero que podía ser llevado al sacrificio porque Él no pecó. Pero el hecho de que Él no pecara no hizo que Dios lo sacrificara así nomás. Tenía que cargar el pecado. Segunda de Corintios, el pasaje que nos explica esto. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, nos va a explicar esto de mejor manera. Escuche lo que dice Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Explico el versículo. Lo que está diciendo: Dios es santo. Jesús no pecó, pero Dios por nosotros cargó el pecado en el cuerpo de su propio Hijo. ¿Para qué? Para hacer justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Dios es que la paga del pecado es muerte. Esto es justo. Esto es la justicia de Dios. El pecado se paga con muerte. Pero esto es lo interesante, que Dios cargó el pecado de toda la humanidad en el cuerpo de su propio Hijo. Y ahora quiero explicar un poco de este sacrificio. La crucifixión, este sacrificio que se iba a ofrecer, tiene ciertos detalles que nosotros como cristianos tenemos que entender. Porque la gente ve hoy en día a un Cristo crucificado y lo tienen ahí en una cruz clavado, y algunos hasta un crucifijo se hacen, ¿verdad? Y la gente agarra ahí su cruz y parece que le ha dado un símbolo de protección y cosas así. Ayer yo salía de paseo con algunos hermanos acá de la iglesia que me llevaron, y vamos a conocer, pastor, y me llevaron a un museo y todo eso. Y uno ve en varios lugares un Cristo crucificado y con la cruz. Bueno, le voy a dar algunos datos interesantes. El sacrificio de Cristo en la cruz es algo para nosotros de suma importancia. Pero de hecho, este estudio tiene dos partes. No quiero descuidar el hecho de explicar el sacrificio de Cristo
y desligarlo de su resurrección, porque si nos quedamos solamente con una parte, no estaríamos hablando del evangelio completo. Esta mañana voy a explicar esta parte de la crucifixión, explicando algo desde un principio. Hermanos, no es la cruz la que a nosotros nos va a proteger. 100 años después de Cristo, Tertuliano, que es un historiador, ya mencionaba Tertuliano que la gente cuando miraba una cruz hacía un símbolo, ¿no? Se persignaba. ¿Tú has visto gente persignarse? ¿Por qué lo hacen? ¿No se ha puesto a pensar por qué hacen el símbolo de la cruz? Bueno, tenemos muchas tradiciones respecto a esto. Mucha gente le tenía un respeto, dice. Mucha gente le tenía terror. ¿Por qué? Porque la muerte en cruz, hermanos, no es cualquier muerte. La muerte en cruz es un proceso por la cual la persona era clavada o era amarrada a una cruz o a una estaca. Fue inicialmente usado por los persas, más tarde por los egipcios, cartagineses y romanos como una forma de pena capital. Alejandro el Grande la trajo al área mediterránea y los romanos la perfeccionaron como un medio para castigar con pena capital a ciertos reos. La muerte en cruz, hermanos, es de las muertes más terribles, de las torturas más terribles que puede existir. Era considerado una persona maldita aquella persona que era crucificada, porque no se crucificaba a cualquier persona, tenía que ser personas que habían hecho cosas muy malas. Es más, el Imperio Romano, cuando subyugó a los judíos, cuando tenían el dominio y todo eso, los romanos en las entradas de los pueblos donde ellos conquistaban, uno iba a un pueblo y en la entrada veía gente crucificada. Así en la entrada del pueblo, varias cruces con gente ahí clavada. Porque esa era la forma de decir de los romanos: acá nosotros somos la autoridad. Y si ustedes hacen algo en contra de lo que dice el Imperio Romano, esto les va a pasar. La muerte en cruz estaba destinada para los peores, para aquellas personas que habían no solo transgredido, sino habían ofendido al César, habían ofendido las leyes romanas. Los romanos eran muy crueles. La crucifixión de Jesús está registrada en Mateo 27 del 33 al 44, en Marcos 15 del 22 al 32, en Lucas 23 del 33 al 43 y en Juan capítulo 19 versículos del 17 al 30. Es un hecho central, por eso está en los 4 evangelios. Normalmente había una estaca permanente en la tierra que era la señal donde la gente iba a ser crucificada. Muchas veces la gente tenía que cargar su madero como señal de vergüenza. O sea, lo hacían pasar por un proceso de mofa. O sea, que la gente tenía que entender de que lo que había hecho estaba tan mal que muchas veces hasta desnudos los hacían cargar su madera hasta llevarlos al lugar donde iban a ser crucificados. ¿Dónde empezó todo esto? La agonía. Revisemos por favor Lucas 22, 42. En el huerto de Getsemaní, Jesús estaba preparando, usted recuerde, Jesús había estado preparándose ya para este tiempo. La agonía de Jesús inició en Getsemaní cuando sudó gotas de sangre. Hematidrosis es un trastorno muy excepcional en la que un ser humano suda sangre. Solo ocurre, dice, cuando la persona sufre de un elevado nivel de estrés, ansiedad o debilidad. Por ejemplo, cuando se acerca el momento de su muerte, la causa es que los vasos sanguíneos se dilatan, se contraen hasta llegar a romperse. Cuando hemorragias en la capa de la epidermis se aproximan las glándulas sudoríparas. Tras esto la sangre se mezcla con el sudor. O sea, hay tanta presión, tanto estrés y tanta debilidad que una persona puede llegar a romper en esta parte de la frente pequeños vasos capilares y puede llegar a transpirar, sudar sangre. Tiene que ser una persona muy débil o muy estresada. Lucas 22, 42 nos dice: y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué Jesús estaba estresado? O sea, todavía no lo habían debilitado físicamente, entonces lo que nosotros podemos entender es que él tenía un gran estrés. Se sentía culpable. ¿Por qué? En ese momento, hermanos, el pecado de la humanidad estaba siendo cargado sobre él. ¿Cómo se siente una persona? Le doy un ejemplo. ¿Cómo se siente una persona que ha violado a una niña de 2 años? Que la policía lo está buscando.
¿Dónde se esconde? ¿Va a comer a un lugar público? ¿Puede mirar a la gente en la cara? No, porque cualquier rato lo van a agarrar. Esa presión, esa culpa se le estaba echando a Jesús en ese momento. Más tarde en la noche fue arrestado, usted conoce. Judas vino con un grupo de soldados, lo entregó. Lo llevaron delante del sumo sacerdote, delante del Sanedrín. En Juan 18, del 22 al 23, que dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. O sea, un soldado lo abofeteó. Juan 18, del 22 al 33 estoy. ¿Así respondes al sumo sacerdote?, le dice el guardia. Jesús le respondió: si ha hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús fue entonces golpeado repentinamente en la cara. Lo vendaron de los ojos. No podía ver. La Biblia dice que fue golpeado tan brutalmente que difícilmente se le podía reconocer. Le habían vendado los ojos. O sea, él no sabía de dónde venían los golpes y lo empezaron a golpear en el rostro. No sé si algunos han visto la película La Pasión de Cristo, que un tiempo estuvo así, las iglesias lo promovían y se veía. Bueno, por cuestiones de Hollywood y por cuestiones de representación, al artista que representó a Jesús, pues tenía que vérsele un poco el rostro, pero bíblicamente lo que dice la Biblia es que lo habían golpeado de tal manera que su rostro estaba completamente desfigurado. No se lo podía reconocer al Señor. Le habían vendado los ojos y lo habían golpeado. Marcos capítulo 14, versículo 65, dice, Marcos 14, 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. O sea, le habían cubierto los ojos y le golpeaban y decían: a ver, ¿de dónde vino el golpe? ¿No que tú eres profeta? Dinos quién te golpeó. En Isaías capítulo 50, versículo 6, esto dice la profecía en Isaías 56: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias, de esputos. Isaías 52, 14 dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fui desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La profecía dice: fue desfigurado, hermanos. A Jesús lo desfiguraron de tantos golpes que le dieron. Después Jesús fue despojado de su ropa, le quitaron su ropa y luego fue azotado. En los azotes, por si acaso, hermanos, los soldados romanos eran muy crueles. Había un soldado, según los historiadores, que tenía que ser entrenado para dar de latigazos. Usaban un látigo llamado flagrum o flagellum. Este látigo era un chicote como largos de cuero, correas de cuero, que al final, o en la misma correa, los romanos habían puesto unas como canicas de metal. La tradición dice que muchas veces ponían hueso, o pedazos de hueso, o vidrio. Entonces eran varias correas, ¿no? Varias correas, y entonces el soldado se alistaba, amarraban al preso, le quitaban la ropa y el soldado empezaba. La cantidad, según los romanos, eran 39 latigazos. Se habían incumplido la ley romana. Jesús no era romano. Imagínense. Era tal la vileza, la brutalidad con la que castigaban al preso, que si el guardia azotaba, cuando el guardia azotaba, el hueso, el vidrio que les he hablado, se clavaba en la piel y el soldado jalaba. Entonces no eran azotes que simplemente le quedaban marcas, no, literalmente iba desgarrando piel. Cada azote desgarraba piel, azotaba, se incrustaba el hueso y jalaba. Por eso tenía que ser entrenado el soldado, porque si el soldado le daba en la parte del vientre, digamos, se incrustaba acá y jalaba, se podía abrir la parte del abdomen y los intestinos del preso podían salirse. Entonces tenía que ser un guardia que sepa dónde dar. 39 latigazos. Su espalda fue reducida a un puñado de sangre, de carne mutilada. Ese azote solo se detenía cuando la persona moría
o cuando se alcanzaba la cantidad de 39 latigazos. De acuerdo con la ley judía, solo se debían dar 39 azotes. Para ese momento Jesús ya se encontraba con gran dolor, habiendo perdido gran cantidad de sangre. Estaba muy débil, sediento. Solo después de esto fue llevado a la crucifixión. Mateo capítulo 27, versículo 26. Cuando fue llevado delante de Poncio Pilato, y usted conoce la historia. Entonces ahí está la gente, y para lavarse las manos, todo eso, entonces sacan a otro preso, porque era parte de su bondad de los romanos el liberar a un preso. Entonces lo ponen al pueblo a decidir. Tenemos a Barrabás y a Jesús. Mateo 27, 26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ellos entonces despojaron su ropa, colocándole un manto de escarlata sobre él, y le colocaron una corona de espinas sobre su cabeza. La corona de espinas, por el dolor que ya tenía Jesucristo, cuando le pusieron la corona de espinas, eso estaba presionando muchos nervios. El dolor era mucho más intenso. Peor todavía, después de los azotes que le habían dado, le habían puesto un manto escarlata. Ahora, ese manto no es que le lavaron las heridas, no, le pusieron sobre las heridas. Estaba sangrando. Entonces, ¿cómo coaguló la sangre? Coaguló con la tela, hermanos. O sea, esa tela que le pusieron se le pegó al cuerpo por las heridas y por la sangre que se estaba coagulando. Mateo 27, del 29 al 31. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Imagínense, las espinas le golpeaban en la cabeza y se incrustaban mucho más. Después de haberlo escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Créanme, los soldados no estaban tratándolo con delicadeza. Cuando le pusieron el manto escarlata, le dije que él fue después de los azotes. La sangre se coaguló. Entonces, cuando le quitaron el manto para ponerle su ropa, para llevarlo, ¿qué pasó? Imagínese el dolor. ¿Usted alguna vez ha hecho una heridita? Y usted le pone una curita, ¿no? Y después, por alguna razón, la curita tiene que sacar, pero algo pasó que se pegó ahí con la sangrecita. Y jala, y ay, cómo duele, ¿verdad? Ahora imagínese eso en el cuerpo de Jesús. Le quitaron el manto, no con delicadeza, para ponerle su ropa, para llevarlo a crucificarle. Posteriormente Jesús fue escarnecido y golpeado nuevamente después de la flagelación. Para este momento debía estar débil y probablemente sin fuerzas para llevar su propia cruz. Estaba tan débil que no pudo llegar cargando su cruz hasta el lugar, hasta el Gólgota, que es el lugar de la calavera donde lo crucificaron. Mateo 27, 32. ¿Qué dice Mateo 27, 32? Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz, porque Jesús ya no podía, estaba demasiado débil. Jesús fue llevado a la cruz. Agarraban al preso, lo echaban, agarraban la madera, amarraban al preso, porque créanme, la desesperación de los presos que iban a morir crucificados era tal, lo agarraban entre varios soldados. Bueno, Jesús no estaba haciendo mucha fuerza porque estaba muy débil. Entonces amarraban al preso y utilizaban unos clavos especiales, porque el clavo no podía ser un clavo como el que nosotros utilizamos, no. Tenían que ser unos clavos especiales que tenían que traspasar piel, tendón, muchas veces hueso, traspasar la madera, llegar al otro lado. Eran unos clavos, según la tradición, de 13 a 18 centímetros. O sea, largos. Muchas posiciones dicen que generalmente clavaban al preso el clavo por acá, por la muñeca, porque los huesos de la mano son demasiado frágiles. Muchas veces por el peso del propio crucificado del preso, entonces el peso hacía que se venga y se rompieran los huesos de la mano y se caiga de la cruz. Entonces lo amarraban
y clavaban aquí, o dos, lo amarraban y clavaban acá. ¿Por qué clavaban cerca la muñeca? Porque ahí también pasan nervios y tendones. Entonces destrozaban el nervio, el tendón, hacían que el clavo pase hasta el otro lado de la madera. ¿Sabe qué hacían? Le daban la vuelta a la cruz con todo el preso. Como el clavo ya estaba del otro lado, le tenían que doblar el clavo. Todo eso con el preso ahí. Luego, ¿qué hacían? Lo volvían a dar la vuelta. Le hacían flexionar las piernas. Ahorita le voy a explicar por qué. Le hacían flexionar las piernas. No es que estaba recto y le clavaban los pies, no. Le hacían doblar, flexionar un poco las rodillas, juntaban los pies y ahí le metían el otro clavo, que era incluso un poco más grande, que atravesaba los pies, la madera hasta el otro lado. ¿Por qué le hacían flexionar al preso los pies? Para ejercer mucho más dolor sobre él. Cuando estaba crucificado, él no podía más que querer tener un poco de descanso y querer elevarse. Esto hacía que cuando él quiera hacer esto, haya mucho más dolor cuando él quiera ponerse recto. ¿Cuál era el problema de estar en esta posición? No podía respirar. No podía respirar. Entonces, para poder meter aire, entonces él tenía que incorporarse un poco. Querer incorporarse es que él mismo se provocaba dolor. Mucha gente que moría en la cruz no aguantaba, hermanos. Morían desangrados lentamente. Debido a la posición extendida de los brazos, la cavidad torácica se encuentra en un permanente estado de expansión, causando que el respirar sea dificultoso. Con la gran cantidad de pérdida de sangre debido a los latigazos y la crucifixión, Jesús se deshidrataba, su cuerpo tenía menos sangre para llevar oxígeno. Por lo tanto, su corazón late deprisa, en un intento de compensar su necesidad de oxígeno. Para poder respirar, Jesús tenía que empujarse usando sus pies clavados para permitirle al pecho suficiente flexibilidad para inhalar. Esto no solo era insoportable, sino que también significó que tenía que raspar su espalda desnuda, golpeada contra el travesaño de la madera, si es que él quería incorporarse. Todo este proceso de respirar, inhalar, empujando su propio cuerpo clavado, incrementaba la intensidad al pasar del tiempo de dolor. Su cuerpo llegaba a un punto de no regreso. Parte de las escrituras nos dice en Juan 19:28 que había perdido tanta sangre, estaba tan cansado que él dijo: tengo sed. ¿Qué hizo el soldado? Le alcanzó vinagre, mojó un poco de vinagre ahí en su lanza y eso le pasó. Algunos romanos, para prolongar el sufrimiento, colocaban un asiento muy pequeño para que la víctima pudiera sentarse parcialmente. Esto le permitía un pequeño descanso, pero incrementaba muchas veces el sufrimiento por muchos días. Era la fiesta de la Pascua, hermanos. Los judíos estaban en una gran celebración. Ellos no iban a permitir que un preso esté crucificado porque estaría empañando una fiesta. ¿Sabe qué? Habían pedido, y según los romanos, si el preso no moría en determinadas cantidad de días, tenían que ir con un palo y romperle todos los huesos hasta que muera. Pero la profecía nos dice en Isaías que sus huesos no debían ser rotos. Entonces, mire, el soldado no sabía nada, pero el soldado agarró una lanza, y usted conoce, agarró una lanza y la clavó en el costado de Jesús. ¿Qué salió? Agua. Los científicos dicen que nuestro cuerpo es 70% agua. O sea, que nuestro cuerpo está lleno de agua. Que lo interesante, no, hasta nuestro corazón está cubierto con una membrana y que lo protege. Agua, agua. Cuando clavó en el costado y salió agua, los médicos llegan a una conclusión: el corazón de Jesús reventó. Y esto es muy importante para la siguiente enseñanza que voy a dar. El corazón de Jesús, según muchos médicos que han estudiado el tema, reventó. Ya no pudo más. Recuerde que estaba latiendo muy, tratando de meter aire y todo eso, que el corazón llegó a un punto de explotó y todo el agua se chorreó por dentro. Entonces, cuando hizo la herida, ¿qué pasó? Empezó a chorrearse todo el agua. No era necesario golpearlo ya. Estaba muerto. Con toda esa explicación, hermanos,
Cuando uno revisa Colosenses capítulo 1, versículos 16 y versículo 17, cuando habla de Jesucristo, porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron hechos todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que Jesucristo creó todo. Que si nuestros planetas no se caen y allí están a cierta distancia, que la Tierra está a cierta distancia del Sol y no se cae, y que nuestro planeta gira en su propio eje, en 24 horas tenemos estaciones, tenemos día, tenemos noche, todo eso sucede porque Jesucristo lo sustenta. Ahora, quiero que me entienda la profundidad de esto. Jesucristo creó todo. La gente que lo estaba lastimando, Él los conocía. Él, hermanos, podía haber movido su dedo así y el mundo se hubiera acabado. Porque tal es el poder de Jesucristo, que Él creó todas las cosas. Dice, las cosas en Él subsisten. Que cuando lo estaban azotando, ¿se acuerdan con el flagro? Cuando lo estaban azotando, Jesús podía pestañear y detener el dolor. Él podía pestañear y todos los guardias en ese momento hubieran muerto, pero no lo hizo. Y me rompo la cabeza tratando de entender por qué. ¿Por qué tanto sacrificio? Y la única respuesta que el apóstol Juan nos da en un pasaje tan conocido por todos nosotros, en Juan capítulo 3, versículo 16, Juan nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, lo entregó al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cuando una persona se acerca a Jesucristo y uno le cuenta lo que Cristo hizo en la cruz, tiene que contarle esto, hermanos, porque como explicaba en una sesión anterior, hoy en día hay mucha gente que te está diciendo: volvete cristiano para que te vaya bien, pero no le están explicando lo que este hombre hizo. Porque cuando tú entiendes que este hombre murió de esa manera para salvarte a ti, para que tengas vida eterna, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, no puede haber otra respuesta sino arrepentimiento. Por eso es que me duele. Yo trabajo con jóvenes hace 17 años y ¿saben qué? Yo veo jóvenes que son cristianos pero fornican, que son cristianos pero roban, son cristianos pero mienten, y a veces vienen a la iglesia, adoran al Señor, cantan, alaban, pero después ahí con su novia, ahí todo lo que Cristo hizo en la cruz lo patean por 15 minutos de placer, por 10 minutos de tener relaciones sexuales, patean lo que Cristo hizo. Cuando la gente tiene un buen trabajo y tiene que ser honesto en su trabajo, pero cuando ve un dinero, y a veces en 5 minutos que agarra un dinero que no lo que responde, en 5 minutos pateó todo el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que este hombre hizo en la cruz, hermanos, no podía haberlo hecho nadie más. Y según la Biblia, lo hizo por amor a mí, por amor a usted. Cuando yo entiendo esto, hermanos, cuando yo entiendo esto, entonces no vuelvo atrás. ¿Usted se acuerda de ese coro que cantamos? He decidido seguir a Cristo, a este Cristo que murió en la cruz por mis pecados. Porque no es la cruz la que me salvó, es lo que Él hizo en esa cruz lo que me salvó. Y si yo entiendo lo que este hombre hizo, que yo tenía que estar en esa cruz, al que tenían que castigar, flagelar, lastimar, es a mí. Pero Él decidió y dijo en algún momento: Pedro, no, Pedro, yo voy a ir en tu lugar, para que tú un día tengas la posibilidad de que cuando alguien te diga que recibas a Cristo en tu corazón, tú entiendas a quién estás recibiendo.
Tú estás recibiendo a un hombre que fue libre de pecado, que no pecó y que se entregó como un cordero. ¿Se acuerda del Antiguo Testamento lo que expliqué? Él es el cordero perfecto, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, cuando nosotros decimos que somos cristianos, es porque hemos entendido este sacrificio de Cristo en la cruz por usted y por mí, porque de tal manera nos amó. Inclina su rostro, vamos a detenernos acá en esta primera parte. La palabra de Dios dice: mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, nos acercamos delante de ti como hijos tuyos, Señor, reconociendo una vez más, recordando el enorme sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tanto dolor y tanto sufrimiento por mí, para que yo un día tenga la posibilidad de aceptar este sacrificio, de reconocer a Cristo como mi Señor y mi Salvador, de entender que ese castigo tenía que llevarlo yo, pero lo llevaste tú en mi lugar para quitar mi pecado. ¿Cómo es posible que después de todo esto no haya gente que se arrepienta sinceramente, que deje todo y siga a Cristo? Señor, hoy día reconocemos que somos salvos por gracia, que Cristo hizo el sacrificio único y perfecto por cada uno de nosotros, y estamos agradecidos, Señor. Gracias por tanto amor, Señor, que como hijos tuyos no desconozcamos lo que costó el precio por mis pecados, y que vivamos recordando siempre lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Que tal vez recordando, Señor, el sacrificio y lo que tú hiciste, podamos detenernos muchas veces antes de pecar y recordar lo que a ti te costó llevar esa cruz. Gracias, Padre, por ese enorme sacrificio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a tener un tiempo de descanso, y en la segunda parte vamos a continuar con esta 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Que el Señor le bendiga.